primer lugar, bueno, ¿de dónde viene la palabra América? ¿Sí? Viene obviamente del navegante italiano Americo Vespucio, que había visitado nuestras tierras y obviamente cuando descubrió estas tierras, Colón lo mandó, por decirlo de alguna manera, a dibujar a través de un cartógrafo. Si ustedes tienen el manual, el primer manual de clase, se van a dar cuenta que hay un mapa que puede parecer medio extraña la forma que tiene América, pero obviamente hay que tener en cuenta las herramientas que se disponían en ese momento, ¿no? Pero bueno, después de haber descubierto Colón estas tierras, Américo Vespucio fue quien le dio límites, por decirlo de alguna manera, a este nuevo mundo, ¿sí? Así que viene de ahí el nombre, ¿sí? De Américo Vespucio. Bueno, como dato de interés, es el segundo continente más grande del mundo. Piensen que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? El primero, el más grande de todo el mundo, es el continente asiático, ¿sí? Tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Así que, bueno, un dato de interés que es interesante saberlo, ¿sí? Ahí, fíjense, se emplaza sobre el hemisferio occidental, que como ustedes saben, es el hemisferio oeste, ¿sí? Porque occidente, recuerden que es el sinónimo de oeste. Salvo, ahí dice el archipiélago. ¿Qué es el archipiélago? Archipiélago es un conjunto de islas. ¿Cuáles son esas islas? Se les llaman aleutianas. Yo ahora les voy a mostrar en un mapita, fíjense. Las aleutianas, fíjense que todo este mapa es de América del Norte, ¿sí? ¿Ven dónde está Canadá? ¿Ven que está Alaska, que es un estado de los Estados Unidos? Bueno, fíjense dónde está el mar de Bering, ¿sí? Ahí están las aleutianas. Fíjense que se lo estoy circulando, ¿bien? Esas islas aleutianas, fíjense que dice, salvo justamente estas islas, porque fíjense, yo ahora les voy a marcar también dónde está el antimeridiano de Greenwich, ¿se acuerdan? Donde están los 180 grados, ¿sí? El lado totalmente opuesto al meridiano de Greenwich. Bueno, donde están esos 180, que se acuerdan que es donde se divide el oeste del este, ¿sí? Bueno, fíjense que gran parte de las aleutianas están en el hemisferio occidental, pero hay otra parte de las aleutianas que están en el hemisferio oriental, ¿sí? Prácticamente es como si fuese un puente, son islas que conforman como un puente con Asia, ¿sí? Muy bien. Después, otro dato de interés es que, fíjense lo extenso en latitud que es América. ¿Se acuerdan que la latitud es la distancia respecto al paralelo Ecuador, ¿sí? Entonces, esto hace que tenga una gran variedad de climas, y al tener gran variedad de climas, va a tener diferentes biomas, flora, fauna, ¿sí? Diferentes tipos de suelo, porque recuerden que el clima va a interferir en un montón de otros aspectos que vienen después, ¿sí? Que están muy relacionados con el clima justamente. Yo ahora les muestro este mapita, por ejemplo. Fíjense dónde está la línea del Ecuador, ¿sí? En donde está el Ecuador, dice ahí una franja todo del cálido que va hasta los trópicos, ¿sí? Hasta los trópicos es que va la franja del clima cálido, ¿sí? Después está la zona templada, que fíjense que va desde el trópico de Cáncer o de Capricornio respectivamente hasta los círculos polares, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, desde los 23 grados hasta los 66 grados, ya sea latitud norte o latitud sur, van a haber climas templados, ¿sí? De hecho, nosotros en Argentina, y particularmente nosotros que estamos en Buenos Aires, nos va a tocar la franja del templado, ¿sí? Es por eso que no tenemos un calor extremo ni tampoco tenemos fríos extremos, ¿sí? Es una zona templada. Fíjense que se replica como espejo, porque lógicamente recuerden que el Ecuador divide a la mitad la esfera terrestre, por lo tanto el hemisferio norte y el hemisferio sur se replicarían de manera de espejo, ¿sí? Por eso tenemos dos zonas templadas. Y lo mismo con las zonas frías, tenemos dos zonas frías, que va desde los 66 grados, latitud norte o latitud sur, hasta el polo norte y polo sur respectivamente, ¿sí? Hasta decir los grados 90, ¿bien? Entonces, claramente, esta extensión en latitud de América hace que nosotros tengamos en un solo continente todos los climas, ¿sí? Todos los climas. Nos está faltando un cuarto tipo de clima que es el árido, pero no tiene que ver con estos aspectos. Después esto lo vamos a ampliar muchísimo más adelante, ya en el segundo trimestre, tercer trimestre, así que no es necesario que sepan este dato, pero sí sepan que al tener los tres grandes climas,
vamos a tener una enorme cantidad de biomas, de flora, fauna, suelos, ¿bien? Fíjense, para darles la comparación, fíjense, Asia es muy extenso, pero longitudinalmente, no latitudinalmente, longitudinalmente, ¿sí? Es muy ancho, por decirlo de una manera sencilla, ¿sí? En cambio nosotros somos más bien alargados, ¿bien? Bueno, esto es importante, ¿sí? Ahora paso a comentarles lo siguiente. Las estaciones del año, ¿sí?, que ya los vimos, porque vimos el movimiento de traslación, hacen que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur tengamos las estaciones del año invertidas, ¿sí? Tenemos lo que se llama la contraestación, ¿sí? Si en el hemisferio norte teníamos el solsticio de verano, nosotros en el hemisferio sur tenemos el solsticio pero de invierno, y así viceversa. Y mientras está la primavera, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, nosotros tenemos el equinoccio de otoño y viceversa, con lo cual eso hace que podamos intercambiar productos durante todo el año, ¿sí? Mientras acá estamos en el invierno y probablemente no tenemos frutas o verduras que podrían ser de estación de verano, bueno, podríamos intercambiar con el hemisferio norte esos productos que sí están en el verano del hemisferio norte, ¿sí? Lo mismo ellos con nosotros, ¿bien? Cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno, por lo tanto podemos intercambiar productos. Esto es algo importante porque a nivel comercial, si se quiere, hace que tengamos mucha mayor riqueza, ¿sí? Bien. Algo también muy importante es que tenemos un gran desarrollo costero, tenemos grandes costas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos grandes océanos, muchos frentes oceánicos, ¿sí? Muy importantes. Esto es importante para la navegabilidad, a nivel comercial, a nivel turístico, ¿sí? Piensen en la cantidad de puertos que se pueden instalar, piensen en la cantidad de playas y diversos tipos de arena que podemos llegar a tener, y por ende la riqueza a nivel turístico, ¿sí? Porque no es lo mismo las playas que están en nuestra costa atlántica, donde está Buenos Aires más específicamente, que las costas que pueden llegar a ver en Brasil o las costas que podrían llegar a ver en la zona del Caribe, ¿sí? Si bien es todo parte del mismo océano Atlántico, ¿sí?, la calidad y los tipos de arena son diferentes, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un montón de factores. Bueno, eso hace que haya riqueza también desde ese punto de vista, al tener diferentes tipos de playa, ¿sí? Bien, yo acá les muestro en este mapita, ven que tenemos el Océano Pacífico, ¿sí? Tenemos el Océano Pacífico Norte, el Océano Pacífico Sur, y después, sobre el lado, digamos, las costas oeste, y del lado de la costa este del continente americano tenemos el Océano Atlántico Norte y el Océano Atlántico Sur, ¿sí? No nos olvidemos de este pequeño gran detalle. Vieron que recién les circulé ahí un océano, ¿sí?, que pareciera estar medio escondidito. Es el océano glacial ártico. ¿Por qué se dice océano glacial ártico? ¿Por qué glacial? Porque durante la mayor parte del año permanece congelado ese océano, ¿sí? Pero es importante porque durante la época de primavera-verano ese océano se descongela y aporta una gran navegabilidad a todos los ríos que descienden desde Canadá, ¿sí? Entonces permite la navegabilidad por toda esta zona y el asentamiento por ende de población. Bien, bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Y ya por último, otro aspecto interesante de América a tener en cuenta es que está integrado por dos grandes masas de continentes. Son dos grandes masas continentales que tienen, claro, cada una de estas una forma medio triangular, por decirlo de alguna manera. Estas dos masas de continentales son América del Norte y América del Sur. ¿Y qué es lo que une estas dos grandes masas? Un istmo. ¿Qué es un istmo? Esta palabra me la van a escuchar decir no menos de 50 veces por trimestre, ¿sí? Un istmo, por eso ténganlo bien presente esta palabrita. El istmo es un puente natural, ¿sí?, porque no es hecho por el hombre, sino que es un puente natural creado por la misma naturaleza, que une dos masas continentales más grandes, o unen dos franjas de territorio más grandes. En este caso, las dos franjas de territorio son América del Norte y América del Sur. ¿Y cuál es este puente natural? Es América Central, ¿sí? Ahí dice, es un istmo montañoso y volcánico. Claro que sí, porque se ha formado
¿sí?, por el choque de placas y se ha sobrelevado estas masas, estas placas se sobrelevaron hasta formar este puente, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver de qué manera se fue generando, en qué era geológica, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que a mí me interesa sí que sepan es que existe América Central y que fue, digamos, es el puente natural que une estas dos franjas de territorio más grandes, ¿sí? Yo se lo muestro acá para que lo vean. Ven América del Norte, América del Sur y América Central, ¿sí?, ahí, como bien dice el nombre, en el centro, que une estas dos franjas de territorio. ¿Ven que está como en color verde? ¿Sí? Ese es el puente natural, el istmo. Bueno, ¿cómo dividimos a América? Existen diferentes tipos de criterios, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver tres concretamente, tres criterios. A mí el que más me interesa es el que van a ver ahora en el medio, ¿sí? Pero vale la aclaración de los demás, ¿sí? Por un lado, existe un criterio que es el de la geografía política, es decir, cómo se dividen políticamente cada uno de estos países. Y se va a dividir en América del Norte, en América Central y en América del Sur, ¿sí? Concretamente América del Norte, compuesta por Canadá y los Estados Unidos y México, es decir, México políticamente se lo considera dentro de América del Norte, ¿sí? Después está América Central, que es todo este gran istmo centroamericano y toda la parte de las islas del Caribe, ¿sí? Y después América del Sur, ¿sí?, que va desde Colombia hasta llegar a Argentina y Chile, ¿sí? Viene del extremo sur. ¿Bien? Esto es un criterio que muchos autores van a dividirlo de esta manera, ¿sí? Me interesa que ustedes lo sepan, pero la que más me interesa de todas, y la vamos a repetir una y otra vez, es la que tiene en cuenta los aspectos de la geografía física, ¿sí? Es decir, todos aquellos aspectos de la naturaleza de América. ¿Por qué? Porque si bien tenemos las tres franjas divididas también igualmente en América del Norte, América Central, América del Sur, ¿sí?, fíjense que lo va a dividir no es cómo políticamente se subdividen esos países, esas franjas de territorio, esos estados, cómo se subdividen, no, interesan los aspectos naturales, ¿sí? Y ahí van a ver algo que se llama Istmo de Tehuantepec. Este nombre es importante, está en México, es un istmo que nuevamente es un puente natural, pero fíjense, vuelvo a retroceder, fíjense que es una franja de territorio, ven que es más chiquitita, es angosta, ¿sí? Es una parte angostita. Bueno, yo se las vuelvo a marcar, ven ahí, ese es un istmo, ¿sí? Es un istmo dentro de México, es bien angostito, es la parte más angosta de México, ¿sí? Ese istmo de Tehuantepec es el punto de partida a través del cual decimos, bueno, a partir de ahora es América Central, ¿sí? Dividimos América del Norte, América Central, desde el punto de vista físico, ¿sí? ¿Y cuál es el otro parámetro para delimitar a América Central respecto a América del Sur? Bueno, ahí dice la depresión del río Atrato. Yo se los voy a mostrar acá. ¿Dónde está la depresión? ¿Sí? Esta es la depresión del río Atrato. ¿Qué es una depresión? Es una parte baja dentro del relieve, más baja que el nivel del mar inclusive, ¿sí? Pero fíjense, las depresiones muchas veces están cercanas a los ríos, ¿sí? Porque el río siempre va a seguir una pendiente hacia una zona más baja, siempre va a seguir la pendiente. Entonces, por eso es que generalmente las depresiones suelen estar en zonas de ríos. Entonces, es la depresión del río Atrato. ¿Dónde está este río Atrato? Está en Colombia, ¿sí? Así que, a tenerlo en cuenta, bien, a esta clasificación. Y por último, está la división desde el punto de vista sociocultural, ¿sí?, que es América anglosajona, ¿sí?, y América latina. ¿En qué se diferencian? En la lengua, en la cultura, en la religión y también en las desigualdades económicas y sociales. Por ejemplo, mientras en América anglosajona, ¿sí?, se habla el inglés, la cultura es la del consumismo,
la religión mayoritariamente es protestante, hay grandes desigualdades económicas porque obviamente es un país de una moneda muy fuerte como es el dólar, por ende tiene sometidos a muchos otros países y obviamente es un poder hegemónico muy grande. Entonces, y Canadá no se queda atrás, porque Canadá, la diferencia cambiaria que existe con el dólar estadounidense es muy poca, es decir, tiene un gran valor también el dólar canadiense. Por lo tanto, someten a otros países, por sobre todo a los países del resto de América, ¿sí? Y obviamente no por nada nos han dado préstamos económicos y demás, y tenemos que andar lidiando mucho con ellos para poder conseguir nuevos tratos, nuevas negociaciones y demás. Pero obviamente tenemos un cierto sometimiento, ¿sí? Entonces es importante entender todo esto, ¿sí? Que la lengua, la cultura, la religión y las desigualdades es lo que lo diferencia de América Latina. ¿De dónde viene el nombre América Latina? Por el latín. ¿Por qué? Porque ustedes y la gran mayoría de nosotros no hablamos latín, la verdad es esa, pero sí la base de nuestro idioma, ¿sí? Del español, tiene su base en el latín. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si en Brasil hablan portugués. Bueno, el portugués también tiene su base en el latín, ¿sí? Ustedes lo deben estar viendo o lo van a ver seguramente con historia, ¿sí? Que el latín fue el idioma durante la Edad Media, la mal llamada Edad Media, fue el idioma en común, ¿sí? Entonces es importante tener muy en cuenta esto. Vamos a ver que hay algunos países o dependencias de ultramar que son de Francia, por ejemplo, y ustedes me dirán, también el francés, sí, la base del francés también es el latín, ¿sí? Así que esto es algo importante porque uno nunca entiende por qué uno dice América Latina, pero piensa que porque se nos ocurrió poner esa palabra. No, tiene un sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que divide concretamente a América anglosajona de América Latina? Ahí yo se los marco, es el Río Grande, ¿sí? Mayoritariamente está enmarcado por el Río Grande, que está el límite, el famoso Río Grande, que es donde están siempre los mexicanos queriendo cruzar hacia los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, es ese famoso río. Bueno, eso es lo que divide a América anglosajona de América Latina, ¿sí? Bien, observarán que el mapa de la división política americana es el mismo que ustedes tienen en el manual y que yo les estoy adjuntando a través de la plataforma, ¿sí? Para que estudien. Se darán cuenta que los países están en color azul, en imprenta mayúscula, y las capitales tienen sus puntos cartográficos y en donde está la capital y está, ¿sí? Con la mayúscula correspondiente a un nombre propio, ¿sí? Eso por favor no se olviden, ¿sí? Que siempre los nombres propios van con mayúscula en la primera, ¿sí? En la inicial. Bueno, básicamente acá lo que tienen que sí o sí saber muy bien es, como ya habíamos hablado, el tema de los océanos, ¿sí? Como ustedes saben, el paralelo de Ecuador divide a la mitad la esfera terrestre, con lo cual el Océano Pacífico se subdivide en Océano Pacífico Norte, al norte del Ecuador, y el Océano Pacífico Sur, al sur del Ecuador, ¿sí? Eso les pido que sean específicos y que, digamos, parece un poco redundante y un poco obvio, pero no lo es a veces. Me han puesto el norte en el sur en el norte, así que, bueno, más vale especificarlo y darlo por sentado que lo saben, ¿sí? Bien, y en el caso del Océano Atlántico también lo mismo. Océano Atlántico Norte, al norte del Ecuador, y el Océano Atlántico Sur, al sur del Ecuador. De hecho, las costas argentinas, ¿sí? Dan al Océano Atlántico Sur. Bien. Y no nos olvidemos, como yo ya les había dicho, ¿sí? Del Océano Glaciar Ártico que está al norte. En el caso del Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur, fíjense que yo le estoy marcando dos flechas en amarillo, ¿sí? Hay un punto en donde se unen ambos océanos, ¿sí? Y es en donde está el famoso pasaje de Drake, ¿sí? Que ahí se los marco en color también amarillo, ¿sí? En donde hay como una línea.
Ese es el punto en donde se unen las aguas de ambos océanos, ¿sí? Eso es importante saberlo. En el caso del océano Atlántico, océano glaciar antártico, ¿sí? Que está bien al sur, no limita con el continente americano. En cambio, el océano glaciar ártico, que ahí se los redondeo, sí limita con el continente, ¿sí? Porque es un océano que tiene baña las costas del norte de Canadá, ¿sí? Y lo que es Groenlandia, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los océanos. En el caso de la división política, vamos a ir de norte a sur, bien, empezando por Canadá, cuya capital es Ottawa, ¿sí? Acuérdense, la doble T y la W, ¿sí? Ottawa. Y fíjense que viene en el extremo norte está Groenlandia, que no lo vamos a poner como país, porque en realidad es como una dependencia del país de Dinamarca, ¿sí? Dinamarca está en Europa, ¿sí? Con lo cual administrativamente y legislativamente depende, y políticamente depende de Dinamarca, con lo cual no lo vamos a considerar obviamente país, ¿sí? Y en el caso de Alaska, que está también en el extremo norte, es un estado de los Estados Unidos, es un estado más dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Como existe el estado de la Florida, por ejemplo, ¿sí? Y muchos otros más, está el estado de Alaska, con lo cual tampoco lo vamos a considerar país, pero sí quiero que sepan la ubicación de estos espacios, por supuesto, para no confundirlo con otro país, ¿sí? Entonces, sigamos en dirección norte-sur. Habíamos dicho Canadá, cuya capital es Ottawa. Después Estados Unidos de América, ¿sí? Los Estados Unidos, su capital es Washington, D.C. ¿De dónde viene D.C.? The District of Columbia, ¿sí? El Distrito de Columbia. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque hay otra ciudad en Estados Unidos que también se llama Washington, ¿sí? Pero que está en el extremo noroeste de los Estados Unidos, ¿sí? No está en ese espacio, está totalmente en un lugar totalmente distinto a donde está Washington D.C. Por eso se hace esa aclaración de Washington D.C. Bien. En el caso de México, es México DF, algunos lo van a encontrar en algunos mapas como Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué DF? Porque es Distrito Federal, ¿sí? Así como para nosotros es la capital federal, bueno, para ellos es Distrito Federal, ¿bien? Vamos a saltear América Central, porque para América Central necesitamos ampliar sobre esa parte para que ustedes lo puedan ver bien con precisión. Así que vamos a saltearlo por este momento, ¿sí? Sigamos por Colombia, Santa Fe de Bogotá, esa es la capital. Pongámoslo de manera completa, ¿sí? No simplemente Bogotá, sino Santa Fe de Bogotá. Y acuérdense que fe ahí no va con tilde, ¿sí? Porque no va con tilde fe. Entonces es Santa Fe de Bogotá. Bien. Vamos por Venezuela, cuya capital es Caracas, ¿sí? Vamos a dejar para el final todo lo que son las Guayanas o Guyanas, ¿sí? Todo ese espacio de esos tres países chiquititos que están al norte de Brasil, vamos a dejarlos para el final porque les quiero hacer una aclaración particular, ¿sí? Vamos a seguir debajo al sur de Colombia y está Ecuador, cuya capital es Quito, ¿sí? No nos olvidemos que por Ecuador pasa el paralelo de Ecuador, ¿sí? De hecho, en Quito, donde está la capital, hay un monumento que se llama La Mitad del Mundo, ¿sí? Es un hito, un monumento en donde ahí marca que si estás parado de un lado estás en el hemisferio norte y si estás parado en el otro lado de ese hito estás en el hemisferio sur, ¿sí? Bien, sigamos hacia el sur. Está Perú, cuya capital es Lima. Después está Brasil, cuya capital es Brasilia. Como dato de interés, Brasilia no siempre fue la capital de Brasil, ¿sí? Antiguamente era Río de Janeiro. Después se creó como Brasilia, como capital, se creó de la nada. Fue una ciudad que antiguamente no era una ciudad, era un páramo, un lugar que no hay nada, ¿sí? O sea, se creó esa ciudad de Brasilia exclusivamente para ser capital, ¿sí? Esto es algo raro que generalmente no pasa. Hay algunas otras ciudades en donde se ha hecho así, pero no es lo común. Así que bueno, eso como dato de interés. Por favor, no se olviden de ponerme Brasil con S, ¿sí? Porque muchos me ponen Brasil con Z y eso es porque se los confunden con el inglés. En inglés, sí, Brasil va con Z, ¿sí? Pero en este caso es Brasil con S, ¿sí? En castellano. Después tenemos a Bolivia y ahí les va a sorprender que van a encontrar dos capitales. Y es correcto, ¿sí? Al norte está la capital,
¿sí?, que se llama la capital sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que es La Paz, está al norte de Bolivia. De hecho está casi pegadito a Perú, ¿sí?, está muy pegadito a Perú. Y después, un poquito más al sur, está Sucre, que es la capital constitucional, es donde está la sede del Poder Judicial. Como ustedes deben saber, el Estado se puede dividir en 3 grandes poderes. De hecho, nuestro Estado se divide en 3 grandes poderes también. El Poder Ejecutivo, ¿sí?, el Poder Legislativo, que es donde está el Congreso, ¿sí?, la Cámara de Senadores, de Diputados, y el Poder Judicial, ¿sí? Esas tres son los poderes del Estado, ¿sí? Bueno, en el caso de Bolivia, donde tiene sede el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es en La Paz. Pero en cambio el Poder Judicial, donde está la Corte Suprema y demás autoridades judiciales, está en Sucre. Es por eso que se le dice la capital constitucional, ¿sí?, por la Constitución, ¿sí?, de la Constitución Nacional. Bien. Sigamos, tenemos a Paraguay, cuya capital es Asunción, ¿sí?, Asunción del Paraguay. En el caso de Chile, es Santiago de Chile. Bien, y Montevideo es la capital de Uruguay. Y en Argentina, la capital, ustedes lo pueden encontrar en los mapas como capital federal, simplemente Buenos Aires, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a veces hasta Cava. A mí me gusta decir que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, decirlo de manera completa. ¿Por qué? Porque después se pueden llegar a prestar a dudas y a confusiones cuando están hablando de la capital de Buenos Aires. O sea, muchos se equivocan Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con Buenos Aires como la capital federal. Entonces, para evitar inconvenientes, les pido que lo estudien de esa manera, como capital de la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Después, el próximo año, si Dios quiere, cuando veamos Argentina, se van a dar cuenta por qué es importante que tengan bien en claro que esta es la capital y no simplemente Buenos Aires, porque si no se les va a generar una confusión después el próximo año, ¿sí? Así que eso es más que nada, chicas y chicos, lo que tienen que estudiar, ¿sí?, en cuanto a la división política americana, pero de América del Norte y América del Sur. Ahora vamos a pasar en la siguiente diapositiva a ampliar sobre América Central. Previamente, perdón, antes de olvidar, no me quiero olvidar de esto, yo les había dicho, dejemos para el final todo lo que es las Guyanas, ¿sí?, todo ese espacio que está al norte de Brasil. Fíjense que tenemos, primero, digamos, de oeste a este, ¿no? Tenemos Guyana, ¿sí? Guyana tiene, antiguamente era como las Guyanas o las Guayanas, ¿sí?, este espacio, que se ha subdividido, pero tiene que ver con un asentamiento previo. Estos espacios fueron en algún momento colonizados y fueron parte de un asentamiento, en el caso particular de Guyana, un asentamiento inglés, ¿sí? Los ingleses se instalaron en esta zona estratégica, de interés comercial, si se quiere, para ellos. Les interesaba como lugar para extracción de recursos naturales y demás. Entonces se instalaron y durante mucho tiempo estuvieron ahí los ingleses. No por nada, la capital es Georgetown, ¿sí? O sea, como si fuese, vieron que town es pueblo, digamos, ¿m? Pueblo de Jorge, ¿sí? Ellos muchas veces le han puesto Georgetown, a veces lo ponen todo junto, a veces separado. En este caso particular, que es Guyana, la capital es Georgetown, todo junto, ¿sí? Les digo esto porque después, cuando veamos América Central, van a ver muchos Georgetown o Georgetown y todo eso, y bueno, es diferente cómo se escribe. Entonces, en este caso es todo junto, ¿sí? Georgetown. Después, yo siempre le digo que es como a los chicos, que es como que estas tres son como si fuese un patty. Por un segundo, imagínenselo como una hamburguesa, ¿sí? Las dos Guyanas, la Guayana francesa y Guyana, son como los dos panes. Y Surinam queda como si fuese la hamburguesa el patty de esa hamburguesa, ¿sí? Entonces, para no olvidárselo, ¿sí?, busquen esos recursos. Surinam, la capital es Paramaribo, ¿sí? Busquen la manera de acordárselo. Marido, bueno, traten de buscar ahí alguna regla memotécnica para acordárselo y no hacerse un trabalengua, ¿sí? Paramaribo, ¿sí?
con B larga al final, ¿bien? Y en este caso, Surinam fue ocupado en su momento por los holandeses, sí, por los holandeses, aunque les parezca mentira, y se han instalado, y de hecho hoy en día la lengua oficial, así como en el caso de Guyana es el inglés, por el asentamiento inglés previo, en este caso el idioma oficial es el neerlandés. El neerlandés es el idioma que se habla en Holanda, que es una mezcla entre el francés, alemán, es una mezcolanza bastante complicada de entender, ¿sí? Bueno, es el neerlandés el que se habla, ¿sí? En Surinam. Y en el caso de, pero ambos países tienen en particular que ya se han independizado, ¿sí? De estos grandes poderes. Entonces, hoy en día son países con autonomía, ¿sí? En cambio, Guayana Francesa vendría a ser el otro pan de la hamburguesa, ¿sí? La Guayana Francesa, ven que dice entre paréntesis FR, es porque todavía sigue siendo una dependencia de ultramar de Francia. De hecho, tanto es así que dependen administrativamente, económicamente, ¿sí? Se habla el francés, o sea que todavía sigue siendo una dependencia ultramar. Es como si fuese una provincia, imagínenselo por un segundo, es como si fuese una provincia que uno tiene en otra parte del mundo, en otro continente, ¿sí? No se han independizado, sigue siendo, digamos, no colonia, pero sí tiene una fuerte dependencia de Francia, ¿sí? Y digamos no tiene una autonomía, no tiene una independencia. Si bien tiene sus propios gobernadores y demás, lógicamente, pues si no sería imposible, bueno, su capital lo van a ver como Cayena o como Cayenne, ¿sí? Que es en francés, yo lo voy a poner en castellano, como a todos los nombres se habrán dado cuenta, Cayena, ¿sí? Bueno, básicamente es eso, sí, chicas, lo que tienen que estudiar, y chicos, perdón, creo que no me estoy olvidando más de nada. Bueno, cuando tengan que completar y hacer los ejercicios de repaso que yo les voy a estar publicando por EducaPlay, que yo les voy a dar las instrucciones, que son unos juegos interactivos que están muy buenos, juegos para que ustedes practiquen una y otra vez, compitan entre ustedes, se diviertan, o sea, jueguen y se diviertan al mismo tiempo aprendiendo. Esa es un poco la idea. Así que lo van a escribir siempre como está en este mapa, ¿sí? Como está en este mapa. Así se los voy a exigir a ustedes yo, ¿sí? En cuanto a América Central, que nos estaba faltando, la división política, acá vale hacer una aclaración súper importante. Se habrán dado cuenta que esto es América Central, ¿no? Lo que está en color gris pertenece a América del Norte y lo que está en gris al sur es América del Sur, ¿sí? Fíjense un pequeño gran detalle. No todo América Central es igual. Fíjense que hay una parte que está sobre el continente, que es lo que se va a llamar América Central Istmica. Yo ahora se los voy a circular. ¿Ven que está ahí en color naranja? Eso es América Central Istmica. Viene de la palabra istmo, porque fíjense que es parte de ese puente natural que une dos porciones de tierra más grandes, ¿sí? Ahora fíjense qué diferencia hay con otra parte, ¿sí? Que es la que yo ahora les voy a circular, por decirlo de alguna manera, en color amarillo. Fíjense que es América Central Insular. Insular viene la palabra insular de isla, ¿sí? Fíjense que es un conjunto de islas, bien diferente a lo que es la América Central Ístmica, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengan bien en claro, que se subdividen en estos dos grandes sectores, ¿sí? Porque yo a futuro yo les voy a decir, bueno, América Central Ístmica, insular, voy a andar diciéndole todo el tiempo esto, entonces ustedes necesitan ya tenerlo bien en claro cuál es la diferencia, ¿sí? El caso de Ístmica es parte del continente, en cambio América Central Insular son islas, ¿sí? Que después, más adelante, vamos a ver cuál fue su origen, lo mismo que les vengo diciendo. Después vamos a hablar de las condiciones naturales de toda esta zona, cómo se originó, en qué momento se originó, pero a priori sí quiero que sepan que existen estas diferencias, ¿sí? Acá se van a tener, sigo el mismo lineamiento que el anterior.
los países los pongo en color de imprenta mayúscula, color azul, ¿sí? Y en el caso de las capitales van a ver que están muy cerca donde están los puntos cartográficos, que son esos puntitos en donde están las capitales, y lo van a ver con, obviamente respetando las mayúsculas que corresponden, ¿sí? En color negro. Bien, empezando por América Central Ísmica, ¿sí? Vamos a empezar como de norte a sur, por decirlo de alguna manera. Está Guatemala, cuya capital es Ciudad de Guatemala. Yo también seguramente les pida que cuando lo completemos y hagan estos ejercicios de repaso a través de EducaPlay, lo más probable es que tengan también este mismo, o sea, vamos a seguir este mismo mapa exactamente, ¿sí? O sea, van a tener que poner C. de Guatemala, tal cual como está acá, ¿sí? De manera tal que les resulte sencillo y accesible ver cuáles son después sus errores, ¿sí? Pueden practicar todas las veces que quieran y que necesiten, pueden armar competencias entre ustedes, pueden ver el ranking de cómo va cada uno, de quién es el que lo hace en menos tiempo y con menor cantidad de errores. Bueno, me parece que es una manera divertida de poder ir aprendiendo, ¿sí? Sigamos, tenemos a Belice o Belice, podremos decir cualquiera de las dos maneras, cuya capital es Belmopán, ¿sí? Belmopán. Honduras, Tegucigalpa es su capital. Busquen la manera que se les ocurra de acordarse, ¿sí? De El Salvador, la capital es San Salvador, ¿sí? Así de sencillo, San Salvador, ¿sí? Después Nicaragua, Managua, fácil, porque es como como si fuese un trabalengua, ¿sí? Después Costa Rica es San José de Costa Rica, ¿sí? Y Panamá, Ciudad de Panamá. Bien, es un cuanto a América Central ísmica. En el caso de América Central insular, vale una aclaración. Yo todavía esto no se los voy a exigir que lo sepan para esta instancia de evaluación, pero simplemente se los comento y se los voy adelantando. Se habrán dado cuenta que no todas las islas son iguales en cuanto a, por sobre todo, tamaño. Se habrán dado cuenta que hay islas que son muy grandes, hay otras que son más chiquitas y hay algunas que son ínfimas. Tan ínfimas que a veces casi que no se llegan a ver, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta simplemente. Después van a ver que se van a dividir en Antillas mayores, Antillas menores. No importa, yo por el momento lo único que sí les exijo es que sepan que son diferentes, que no son todas iguales, ¿sí? Van a ver, y esto es clave que se entienda, van a ver como unas líneas así como que parecen como recortes medio mal hechos, en color como un rojizo bordó. Estos colores se deben, esas liñitas y rayitas que ustedes ven ahí medio desprolijas, son separaciones, son los límites internacionales entre estas islas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, si quieren, por Bahamas, cuya capital es Nassau. Nassau se dice porque viene del francés, ¿sí? Nassau, la AU se dice O, Nassau. Fíjense que tiene como unas líneas abajo, una línea al costado, porque se subdivide internacionalmente. Las Bahamas son un montón de islas, un montonazo de islas, son de origen sedimentario, que significa se fueron sedimentando de diferentes materiales sólidos hasta formar islas, ¿sí? Y son un montón de islas. Entonces, la única manera de poder dividirlas internacionalmente, para no enmarcar a cada una de las islitas, es directamente marcándola de esta manera, ¿sí? Es como si fuesen paréntesis, ¿sí? Bien. Después está Cuba, cuya capital es La Habana, ¿sí? Esa gran isla, ¿sí? Que ven ahí. Después, fíjense, un poquitito más hacia el este, van a ver turcas y caicos, o también llamado Turks and Caicos, pero ese es en el idioma oficial, que es el del Reino Unido, el inglés. Ven que dice RU, no es porque es Rusia, es Reino Unido, ¿sí? Todas las veces que vean RU es porque todavía sigue siendo una dependencia de ultramar. Cada vez que vean entre paréntesis, porque sigue siendo dependencia de ultramar, ¿sí? Bien. Cuya capital es Cockburn Town, ¿sí? Después tenemos las islas, ¿sí? Vamos a ir más al sur, las islas Caimán, ven que sigue diciendo Reino Unido, cuya capital es Georgetown, pero ven que ahí el Georgetown está separado. Después está Jamaica, Kingston, ahí acuérdense por los pendrives, yo siempre le digo a los chicos, acuérdense por los pendrives, que es el de Jamaica, no sé, busquen la manera de acordarse. Y después fíjense este pequeño gran detalle, que está Haití con República Dominicana, que comparten la misma isla, ¿sí?
Haití, su capital es Puerto Príncipe, y República Dominicana es Santo Domingo. El nombre de la isla completa es La Hispaniola, ¿sí? La Hispaniola es el nombre que lleva toda esa isla, que la verdad es que tiene unas grandes diferencias. Parece mentira, República Dominicana es uno de los lugares del Caribe más visitados a nivel turístico. Tiene una economía, les diría, 98% basado en el turismo, una plaza hotelera sumamente desarrollada, y sin embargo Haití, un país pegadito que podría tener las mismas condiciones, tiene playas hermosísimas también, sin embargo es uno de los países de menor desarrollo, de lo que se llama IDH, de Índice de Desarrollo Humano, que tiene América. De hecho es uno de los más bajos del mundo, o sea que el nivel de pobreza, el nivel socioeconómico es realmente muy bajo, y pobres han sufrido encima terremotos, han sufrido también huracanes. Todo eso no contribuyó a que el país haya podido prosperar, ¿sí? Pero fíjense cómo República Dominicana se ha levantado muchas veces de situaciones parecidas, en cambio Haití no lo ha logrado, ¿sí? No sé si se acordarán de ese famoso terremoto, en donde también hubieron un montón de campañas para asistirlos y ayudarlos, y a llevar material y víveres. Bueno, se los comento para que lo sepan. Fíjense como una misma isla y tan chiquita puede haber tantas diferencias, ¿no? Y después en el caso de Puerto Rico, ¿sí? Puerto Rico, van a ver la capital, San Juan de Puerto Rico. Hoy en día Puerto Rico tiene una gran y fuertísima dependencia de los Estados Unidos. Tanto es así la relación comercial que tienen y cultural con Puerto Rico que hoy en día uno va a Puerto Rico y puede llegar a ver las dos banderas juntas, ¿sí? La de Estados Unidos y la de Puerto Rico, pegadita. Se lo cuento así como anécdota. Y después van a ver un cúmulo de islas, todas como si fuesen en forma de arco. Todas esas son las famosas Antillas Menores, las Antillas más chiquititas de todas. ¿Las tienen que aprender? Sí, se las tienen que aprender. Y tienen que buscar la manera de poder recordarlo, ¿sí? Busquen cualquier manera. Es más, a veces la mejor manera de recordarlo es buscar fotos, imágenes, buscar información sobre cómo se creó, si la dependencia todavía es muy fuerte con el país en donde dice entre paréntesis, por ejemplo en el caso de Santa Lucía, ¿sí? O en el caso de Martinica, Dominica, ¿sí? Guadalupe, ¿cómo es la dependencia? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo fue creado? Si hubo algún fenómeno natural importante. Después se van a dar cuenta que sí, hay algunos casos en donde han habido huracanes de importancia o erupciones volcánicas muy, muy importantes. Bueno, no sé, hay algunas que por eso a veces pueden llegar a encontrar, como en el caso de Montserrat, ¿sí? Plymouth, como abandonada, ¿sí? Porque ha sufrido un volcán que ha destruido directamente la capital, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, son cosas que pueden ir averiguando, que pueden ir interiorizándose, y son maneras de poder recordarlo, ¿sí? Yo a veces les digo a los chicos, hasta inclusive cualquier cosa medio tonta puede ser un recurso para después ustedes acordarse, ¿sí? Después, al último de ese gran arco insular chiquitito, de isletas muy chiquititas, van a ver una que dice Aruba, Bonaire, pero es Bonaire, y Curazao, ¿sí? Son Antillas holandesas, también llamadas las islas ABC, ¿sí? ¿Por qué ABC? Por A de Aruba, B larga de Bonaire y C de Curazao, ¿sí? Son Antillas holandesas. Al día de hoy dependen también de ellos, ¿sí? La famosa Aruba. Bueno, creo que no me estaría faltando nada. Cualquier cosa, chicos, no duden en consultarme. La idea es que se lo vayan aprendiendo a esto de a poquito, y yo les estoy armando, como les digo, unos juegos por EducaPlay, hechos por mí, con el objetivo de que puedan practicar una y otra vez y otra vez y otra vez. No va a llevar nota lo que ustedes hagan en EducaPlay, pero sí les va a servir para practicar y repasar ustedes mismos y divertirse, ¿sí? Además de practicar y aprender. Bien, les mando un abrazo muy grande. A todos, y será hasta la próxima clase, si Dios quiere.
cualquier cosita, no duden en consultarme. Cuídense mucho.